En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor, con la cual termina ya el tiempo de Navidad y comenzamos lo que se llama en liturgia el tiempo ordinario. Una palabra que en castellano tiene un doble sentido, debería de llamarse tiempo corriente o tiempo normal. Bueno, lo interrumpiremos dentro de unas cuantas semanas para comenzar la Cuaresma y después de las fiestas de Pascua volveremos a este tiempo ordinario. El color litúrgico normal del tiempo ordinario, salvo cuando hay una fiesta, una solemnidad o se recuerda a un santo, el color litúrgico es el verde. Son pequeñas cosas que conviene que un católico sepa y hay que decirlas de vez en cuando. En esta fiesta del bautismo del Señor, lo primero es recordar la importancia del sacramento del bautismo. Hay tres cosas que nos enseña la Iglesia. Conviene, repito, recordarlas. Cosas sabidas, pero que si no se recuerdan, como vivimos en un tiempo de bastante oscuridad y confusión, si no se recuerdan, se olvidan. Gracias al bautismo del Señor, nosotros recibimos tres inmensos regalos. Gracias a nuestro bautismo, el bautismo del Señor es el inicio de ese bautismo que recibimos nosotros. Gracias a nuestro bautismo recibimos primero el perdón de nuestros pecados. Cuando uno se ha bautizado de niño, el único pecado que tiene es el pecado original. Si uno se bautiza de adulto, recibe el perdón de todos los pecados cometidos. Esos pecados cometidos no pueden ser, antes del bautismo, perdonados por la confesión, porque el bautismo es el primero de los sacramentos. No puede haber recepción de ningún sacramento si no se está bautizado, el primer sacramento. Además que es un sacramento que se recibe una sola vez en la vida. Es lo que se llama un sacramento que imprime carácter, que solo una vez se puede recibir. Por ejemplo, también el sacramento de la confirmación. Primer regalo inmenso, perdón de los pecados. Junto a este, el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Es verdad que en el Antiguo Testamento se usa el concepto de hijo de Dios referido, por ejemplo, al rey. Bueno, es con el sentido de alguien especialmente cercano a Dios. Pero en el sentido verdadero, propio del término, el único Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y nosotros por el bautismo, San Pablo lo dice así, lo recuerda, por el bautismo somos hechos hijos adoptivos de Dios. Todos los seres humanos, todos somos criaturas de Dios, criaturas amadas por Dios, muy amadas por Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios, aquellos que han recibido el sacramento del bautismo. Y esta filiación es una filiación adoptiva, porque no somos hijos naturales de Dios, en ese sentido, solo nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, perdón de los pecados, filiación divina, y eso implica formar parte de la Iglesia católica. Puede parecer una cosa menor, pero es algo maravilloso. Imaginemos que en tu ciudad hay un selecto club de esos que piden una cantidad ingente de dinero para inscribirse en él, para que precisamente solo los muy ricos puedan ser miembros, socios de ese club. Imagínate que hay un selectísimo club y a ti te van a regalar una inscripción. No tienes dinero para comprarla, te van a regalar la inscripción. Te sientes muy afortunado, eres miembro de ese club, eso es un prestigio, puedes usar sus instalaciones, quizá tengan unas instalaciones deportivas o para hacer eventos. Bueno, estupendo, y presumir de que eres... La Iglesia es infinitamente más que un club, que un selecto club. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Nosotros estamos
siendo parte, siendo miembros de este cuerpo místico de Cristo. Es más que un club. Ser de la Iglesia es un honor, es un privilegio y lo recibimos como un regalo desde el momento en que recibimos el bautismo. Perdón de los pecados, filiación divina, miembros de la Iglesia. Eso es el bautismo. Hoy lo recordamos y hoy renovamos también nuestro bautismo espiritualmente, porque como he dicho, es un sacramento que solo se recibe una vez en la vida. Pero quiero hablar de otra cosa hoy. Siempre me ha hecho preguntarme qué pasó con Jesús desde el momento en que, por ejemplo, él, siendo adolescente, se pierde y es hallado en el templo, hasta el momento del bautismo del Señor. Bueno, cuando él va a Jerusalén con sus padres, que se queda en el templo, tendría 12 años, más o menos. Bueno, 12 años, empezaba la adolescencia. Bueno, pero después, silencio total hasta los 30 años, en que es más o menos la edad en que él va a comenzar su vida pública, sale de Nazaret, va a Jerusalén, va a donde está Juan bautizando en el Jordán y recibe el bautismo y a partir de ahí empieza su vida pública. Estamos hablando de que son casi 20 años, ¿no? 20 años de su vida, 18 años de su vida. ¿Qué ha hecho él en esos años? Ya no es un niño. La adolescencia en aquella época era muy rápida. Hoy algunos tienen 60 años que siguen siendo eternos adolescentes, inmaduros, pero en aquella época o madurabas o madurabas. Bueno, ¿qué hizo Jesús en esos años? Sin duda, hizo milagros, sin duda. ¿Por qué? Porque la Virgen María en Caná sabe que hace milagros, que puede hacerlos y por eso le pide que transforme el agua en vino. Bueno, la Virgen María sabía, no solamente tenía fe en él, sino que seguramente habría visto uno o varios, o quizá muchos milagros en casa. Pero no nos constan. Es posible que hiciera curar de alguna manera, discretamente, a algún vecino, o bueno, pero no nos consta. ¿Qué ha hecho Jesús durante esos 18 años en que ha dejado de ser un adolescente y se ha convertido en un hombre adulto? ¿Qué ha hecho? Por ejemplo, ¿qué no ha hecho? No se ha casado. Esa es una opción. La gente se casaba muy joven, las mujeres y también los hombres. Se casaban muy jóvenes porque la vida era más breve, se vivía mucho menos años, entonces se casaban enseguida también para poder tener hijos jóvenes. Bueno, no se casa. Esa es una opción. Y es una cosa importante a tener en cuenta porque es un ejemplo para el sacerdote. Es verdad que dentro de la Iglesia Católica, los de rito griego, católicos de rito griego, tienen el sacerdocio casado. Es decir, los casados pueden ser sacerdotes. ¿Verdad? Eso es cierto. Pero Jesús es célibe. No hay que olvidarlo, hay que recordarlo hoy. Podía haberse casado, no lo hizo. Quería entregarse absolutamente, completamente a la labor para la cual había venido y estar libre de todo lazo, aunque fueran lazos buenos, los lazos de la familia, la esposa, los hijos, no era nada malo, pero quería estar libre para dedicarse a lo que tenía que hacer. A los 30 años ponerse a evangelizar, jugarse su vida y no jugar la vida de nadie que podía haber recibido a través de las personas queridas presiones o amenazas para que no hiciera aquello que tenía que hacer. ¿Qué otra cosa hace Jesús? Trabaja. Es un profesional. En el sentido amplio del término decimos que su padre, San José, su padre adoptivo, era carpintero. Bueno, pues era carpintero como su padre. Seguramente no era una profesión tan estricta dedicada a una sola cosa. Bueno, carpintero seguramente sería también albañil, seguramente sería también pintor, es decir, alguien que hacía de todo. Estamos hablando de hace 2000 años, no había una especialización como la hay hoy. Alguien que hace las cosas de la casa, los arreglos de la casa en una aldea humilde, muy, muy humilde, como era Nazaret. Trabajó, se ganó el pan con el sudor de su frente. Fue un hombre normal, en el sentido de que hizo el bien siempre, pero lo hizo como lo hace un hombre o como debería hacerlo un hombre normal. Trabajando, aguantando el calor en verano, el frío en invierno. Quizá alguien no le pagó el trabajo. Quizá tenía que trabajar alguna vez
empleado en la casa de alguien que no le trataba bien. Otras veces trabajaría por su cuenta, no lo sabemos, trabajó. Pero el trabajo de nuestro Señor no era menos importante que la predicación de nuestro Señor o que los milagros de nuestro Señor. Nuestro Señor, hiciera lo que hiciera, amaba. Es amar trabajar, y es amar hacer un milagro, y es amar predicar una bellísima parábola, qué sé yo, la parábola del hijo pródigo. El Señor, hiciera lo que hiciera, amaba. Santa Teresa, 16 siglos después, dirá: Dios está también entre los pucheros de la cocina, entre las ollas, entre las cacerolas, entre las sartenes. Y eso lo decía queriendo expresar que también cuando estás en una cocina puedes amar y que allí estás haciendo una labor importante, aunque no parezca tan importante como pueda ser otra labor. Para nosotros los franciscanos de María esto es esencial. Nosotros, por norma, por nuestra regla, no podemos tener empleados en la casa. Los seminaristas aprenden a cocinar, a planchar, a lavar, a limpiar la casa, toda la casa, toda la casa. También los servicios, toda la casa, porque hemos aprendido de nuestro Señor que tenemos que trabajar con nuestras manos y que es igual de importante, aunque no lo parezca, es igual de importante escribir un libro de éxito, pronunciar una conferencia que después tiene miles y miles de visualizaciones, que preparar una comida o que lavar y planchar la ropa. Porque lo importante no es lo que tú haces, lo importante es el amor que tú pones al hacerlo. Y si eso que estás haciendo es lo que Dios quiere que tú hagas, lo que importa de verdad es hacer la voluntad de Dios. Si no entendemos esto, consideramos más importante al que se sienta en la mesa que al que le pone el plato en la mesa y ha estado en la cocina preparándolo. Consideraríamos entonces 30 años perdidos, inútiles, los 30 años de nuestro Señor en Egipto, primero huyendo de Herodes y después en Nazaret, allí haciendo sillas, o poniendo ladrillos, o poniendo yeso en una pared, o arreglando un sistema de agua. Y eso no es verdad. Nuestro Señor nos dio el ejemplo durante 30 años de aparente inutilidad apostólica, aparente, nos dio el ejemplo de que lo que importa de verdad es amar. Apliquemos esto a nuestra vida real. No pienses que eres menos importante o menos útil porque estás en la cama de un enfermo. No pienses que porque no tienes estudios universitarios o porque no sabes hablar o porque quizá tus condiciones físicas, no solo las de la enfermedad, sino no te permiten viajar o moverte. No es verdad. Lo que importa es amar. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Discernir bien y no buscar la excusa de que eso que me pide no quiero dárselo porque me cuesta. Y hacerlo por amor a Él y por agradecimiento a Él. Que así sea.